para poder... Denme un segundito. Aprovechando que hoy voy a entrar un poquito más tarde al trabajo, quiero compartirles una pequeña reflexión de la palabra y algo que estuve meditando esta mañana. Entonces, aprovechando que... Perdón. Así vamos. Aprovechando que entremos más tarde esta mañana al trabajo, porque ayer hubo tormenta. Entonces, como hubo tormenta, todavía no sabemos si vamos a tener, en mi trabajo vamos a tener trabajo hoy, porque trabajamos con niños. Entonces a veces se llena de nieve y entonces hay que esperar que un poco se vaya la nieve, digamos. Así es que, bueno, quiero aprovechar para unos minutos aquí para compartir con ustedes. Hace tiempo que desde creo de fin de año, no hago un en vivo para saludarles aquí. Bueno, yo sé que algunos están yendo a sus trabajos, otros quizás están en casa todavía, y bueno, así es que nada. Bueno, la reflexión de hoy van a ser en 2 versículos especialmente. El versículo en el cual les voy a leer, permítanme, me pongo mis super lentes para descansar los ojos. Bueno, está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, versículos del 16 al 24. Dice lo siguiente: Jesús le respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. No os dio Moisés la ley, sin embargo ninguno de vosotros la cumple. ¿Por qué intentáis matarme? Respondió la multitud y dijo: ¿Demonio tienes? ¿Quién intenta matarte? Jesús respondió y les dijo: Una obra hice y todos os admiráis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en Shabbat circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en Shabbat para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en Shabbat sane completamente un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Bueno, este es el pedacito, la porción de la Biblia. No sé si la pudieron escuchar. Espérenme un segundito, no sé, algo pasa con el internet, creo. Quizás ahí. Entonces, al leer esta porción donde pues nuestro Señor está siendo como malentendido por otras personas, es interesante ver, ¿no? O sea, el Señor en su humanidad, según me también quizás se siente como entristecido, que eso pasa, ¿no? Cuando te malentienden, cuando malentienden tus intenciones, cuando ven más allá de lo que dices o ese tipo de cosas. Pasa esto, ¿no? Que le pasó a Jesús también, que él estaba haciendo las cosas direccionado por el Padre, y obvio, en el caso de Jesús, él lo hizo todo perfecto. Nosotros somos falibles, fallamos en el intento muchas veces de querer hacer la voluntad de Dios, terminamos, o sea, fallando a veces, ¿no? Pero bueno, y Jesús, que fue perfecto, él no falló en nada, y aún así lo malentendieron, lo acusaron de cosas y así. Pero él dice algo al final de esta porción del capítulo 7 de Juan, versículos 16 al 24. Él lo que dice es: no juzguéis según las apariencias, sino con justo juicio. O sea, Señor, lo que Él nos invita siempre es que no seamos condenatorios, que no digamos: esta persona ya se va al infierno, esta persona ya no tiene salvación, no tiene rescate, pero sí nos invita a que podamos discernir las cosas, pero que cuando nosotros ejerzamos un juicio de valor, lo hagamos desde el punto de vista de que no sea según las apariencias, sino con justo juicio. Hola, ñaña querida, ¿cómo estás, Cari? Aquí un ratito conectada, aprovechando que entro más tarde al trabajo.
pero quería compartirles una pequeña reflexión esta mañana, aprovechando eso, que tengo un tiempito más ahora en casa. Entonces, lo que les decía es eso, y que a veces nos terminan malinterpretando o nosotros malinterpretamos las intenciones de otras personas porque juzgamos según las apariencias, según el momentito y no con justo juicio. Realmente no queremos entender al otro, solamente suponemos lo que el otro está pensando o suponemos lo que esa persona quiere hacer, lo que esa persona le interesa o no. Y a veces basamos nuestras opiniones incluso en filosofías humanas que escuchamos de aquí y de allá. Y no es que esté mal el sentido de poder escuchar las cosas que se dicen, pero por sobre la sabiduría humana, o sea, las filosofías humanas, digamos, está la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios lo es todo. Y desde la sabiduría de Dios se ve distinta las cosas. No las vemos desde la forma humana. Entonces a veces incluso usamos la propia Biblia para acusar a otros, para decir, mira, es que en la Biblia tal los hombres son así, asado y cocinado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, que es lo más común, ¿no? Que a veces pasa, ¿no? El tema de que se pelean hombres con mujeres y este tipo de cosas. Entonces usan la Biblia para decir, es que los hombres eran machistas, que los hombres son esto y el otro. Pero de la misma manera también se usa la Biblia para decir, mira, es que las mujeres son de esta forma. Y yo les invito a que no usemos filosofías humanas para hacer estos juicios de valor, porque salen de la cabeza de otro ser humano y que incluso a veces ni siquiera son creyentes, para decir, bueno, tiene algo de perspectiva cristiana, para podernos dar estos juicios de valor que a veces nos ponen un velo, nos ponen una lente que nos hace ver de una forma negativa a las otras personas y no desde el punto de vista de Dios. Entonces, si a Jesús lo malinterpretaron, como digo, siendo perfecto, él nunca habiendo fallado, ¿qué podemos esperar de nosotros, que somos seres humanos y que a veces fallamos, aunque tengamos las mejores intenciones, que nos malinterpreten? Entonces, nos dice también 2 de Corintios, si nos vamos un ratito a 2 de Corintios capítulo 5, versículos del 14 al 17, nos dice lo siguiente la palabra del Señor. 2 de Corintios, se me quedé en primero. 2 de Corintios 5, del 14 al 17, dice lo siguiente. El amor de Cristo, dice, nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y él por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y esta es la perspectiva desde la cual debemos de ver a las personas, sobre todo a las que sabemos que son creyentes como nosotros, que son hermanos en Cristo. Pero aún a los que no son creyentes, debemos tener como una visión más misericordiosa, ¿sí? Porque todos fuimos hechos a imagen de Dios. Aún los que no creen tienen ese cachito de la imagen de Dios, aunque está deteriorada por el pecado. Pero el Señor es bueno. Y cuando si nosotros en cambio vemos negativamente, lo que estamos haciendo es como denigrando a las personas. Y eso es lo que pasa a veces con las filosofías de este mundo, ¿no? Que nos hacen pelearnos los unos con los otros, nos hacen ver negativamente a los unos y a los otros. Como digo, lo más común es esta como batalla entre hombres y mujeres y el ver como que, es que los hombres, es que las mujeres. No debemos ver desde la perspectiva humana, sino de qué es lo que Dios dice. Y sí, es verdad que el Señor nos dice en su palabra, ¿no? Qué defectos tenemos los seres humanos, en qué cosas podemos caer en algo malo, pero también nos da esperanza de poder cambiar y nos invita a que nosotros podamos más bien mirar con misericordia, con amor, preguntar, no asumir, y no hacernos como ideas en nuestra mente de las intenciones de los demás,
de por qué hicieron esto o aquello, sino preguntar. O sea, puede ser que en un momento surja una duda, algo en nuestra mente con respecto a un amigo o una amiga o a tu pareja, ¿no? O a tu familia, pero en vez de asumir las intenciones del otro, mejor preguntar y no basarlas en otras opiniones de otros o peor o sea, opiniones humanas, ¿no? Que incluso de personas que ni siquiera no fueron creyentes y que no querían nada que ver con Dios. Entonces, eso es lo que la reflexión de esta mañana, que no juzguemos por las apariencias, sino que juzguemos con justo juicio, como dice el Señor, o sea, preguntando, tratando de ver más allá de lo que pensamos que es, tratando de como preguntar, ¿no? Porque eso es importante. A veces caemos en el error de asumir, es que yo pensé que tú pensabas esto, yo pensé que tú querías hacer esto o aquello, ¿no? Y ya le añadimos malas intenciones. Entonces mejor preguntar, porque una foto de un momento no define como la vida de alguien. No tendrías que grabarlo 24/7, 365 días del año y ver que tiene la misma conducta para decir, es que esta es la forma de ser esta persona, pero una foto no define cómo es una persona. Entonces, que podamos ver con ojos nuevos a todos y darnos oportunidades de conversar, de dialogar, de preguntar. Y ya preguntando, conversando, si la persona, porque a veces nos llevamos sorpresas, ¿no? A veces preguntamos y nos terminan diciendo y resulta que nosotros hemos hecho algo y no nos damos cuenta. Pero a veces hablando ya terminamos como que, mira, yo no me di cuenta que hice esto, disculpa si yo hice tal cosa y malentendemos. Y bueno, y ahora esta partecita la digo como de forma personal, si a alguien le sirve, que como yo al menos, ¿no? Personas como yo, que entras como en un ciclo en el cual siempre quieres como explicarte, ¿no? Siempre no quieres ser malentendido. A Jesús lo malentendieron. Así es que tenemos que aprender a no sentirnos mal cuando somos malentendidos. Sí, duele cuando te malentienden, cuando malentienden tus intenciones, cuando malentienden el cariño, la amistad que tú has brindado y lo malentienden en el sentido de que tal vez quieres aprovecharte de alguien o que has querido dañar a alguien. Lo pueden malentender. Y está bien si te malentienden, no hay que explicarse de más, sino que a veces uno, en la dinámica que ha aprendido desde niño, de que uno tiene que hacer todo perfecto para que te quieran, para que te aprecien, para que te valoren, en esa dinámica que uno ha aprendido a estar, pues entonces uno te da mucha ansiedad lo que el otro piense, no por el sentido de, no sé cómo explicar, voy a tratar de explicar, o sea, a veces explico mejor otras cosas, pero cuando son cosas personales me cuesta mucho más, así es que disculparán. Pero más es el hecho eso, de que a veces uno se siente mal porque no quieres estar peleado con nadie, no quieres que nadie piense mal de ti, ni que juzguen mal tus intenciones cuando ha sido tu intención ayudar o apoyar y esas cosas. Entonces cuando tú te sientes así y bueno, ya has tenido, o sea, ese mecanismo desde niña de como que tratar de hacer todo bien, todo perfecto, siempre estar todo bien, nunca demostrar que estás mal y esas cosas, entonces te cuesta más el hecho de que personas que aprecias, que amas, ¿no? Que has querido cuidar, proteger, malentiendan todo lo que has hecho. Y eso, así es que lo que les puedo decir, si tú eres como yo en ese sentido, si ustedes son como yo, que está bien si te malentienden, a Cristo lo malentendieron y está bien en el sentido de que no hay que por qué, como decir, angustiarnos de más, sí, no hay que decir, no me duele, no me pasa nada, no, yo soy fuerte, no, hay que aceptar las cosas que sientes, o sea, sí, me duele, qué tal familia, o tal familiar, o tal amigo, o tal persona, o mi pareja piensen mal de mí,
hay que aceptarlo, ¿no? Y decir, sí, esto es lo que siento, pero no me define. Porque, por sobre todo, aunque las personas nos malentiendan, sin embargo, el Señor ve todo. El Señor ve nuestro corazón, nuestra mente, y sabe lo que hicimos, lo que intentamos hacer, lo que quisimos dar, lo que quisimos mostrar. Él lo sabe todo. Entonces, que por sobre la opinión humana, aunque nos duela ser malentendidos, recordemos que Dios nos ama, que Él no nos malentiende porque Él sabe lo que quisimos decir, ¿no? De hecho, dice la palabra que a veces no sabemos cómo orar, dice, ¿no? Pero que el Espíritu intercede por nosotros. Entonces, porque el Espíritu dice que sabe la intención con la cual nosotros queremos decir algo, y lo mismo la intención del Señor para que nosotros podamos entender qué es lo que el Señor pues nos quiso o nos quiere decir. Entonces a veces es difícil, sí, y no soy la única persona que soy así, tengo también amistades que son así como yo en ese sentido, y que nos cuesta mucho eso, ¿no? El rechazo o el ser malentendidos nos causa dolor, nos causa ansiedad, nos causa angustia, y a veces piensan como que, me quieren manipular, no sé. Sí, a veces la gente piensa eso, como que queremos manipular las cosas, y no es así. No es así. Solamente queremos poder estar bien con las personas, no pelearnos con las personas innecesariamente, porque a veces ya ni modo, o sea, no me refiero a pelearnos así de quiños o de insultarnos ni nada de eso, porque eso no viene de Cristo, pero me refiero a que a veces es inevitable las rupturas, ¿no? El no estar de acuerdo, eso es inevitable. Pero eso, entonces, si alguien batalla con esas cosas, así como me pasa a mí a veces, pues hay esperanza en Cristo. Volvamos los ojos al Señor y recordemos, ya sabes qué, sí, pasa y duele cuando te malentienden, pero Dios me ama, Dios sabe todo de mí, lo bueno y lo malo, porque no es que uno es perito en dulce y nunca se equivoca, sí, uno no se equivoca, pero Dios sabe la intención con lo que quisimos hacer, aunque a veces metemos la pata, como decimos en Ecuador, pero es eso. Entonces la invitación es: juzguemos con justo juicio, y más que todo, si decimos que somos creyentes, no hagamos juicios de valor basados en otras cosas. Cualquier cosa que podamos valorar, que sea basado en la palabra de Dios y que sea desde el amor, que podamos ver la perspectiva del otro, preguntar, ¿sí? Decir, ¿qué quisiste decir con esto? Quisiera entender por qué, no sé, por qué actuaste de cierta manera, y así nos evitamos malos entendidos, porque el enemigo eso es lo que busca, ¿no? Que nos malentendamos, causar confusión, causar, ¿no? Oscuridad, para que estemos apartados, porque así es como trabaja el maligno, ¿no? Trabaja como agarrar una oveja y sacarla, separarnos a todos para podernos comer uno a uno. Cuando debemos estar unidos por el amor, no quiere decir esto que vamos a alcahuetear el pecado, obvio, pero en amor estamos para servirnos los unos a los otros con nuestros errores y todo, pero para eso es que tenemos la palabra, el don de la palabra que Dios nos dio, para poder hablar, conversar y cualquier malentendido superarlo. Así es que esa es la invitación esta mañana, compartiéndoles un cachito de mi corazón también, de las cosas que a veces uno procesa, a veces pasa y a veces uno no habla porque dices, no, es que no, tienen a veces como que tenemos el ideal cristiano de que no, o sea, el cristiano no sufre, el cristiano no se entristece, el cristiano no le pasa, ¿no? El cristiano siempre está en fe y en victoria, ¿no? O sea, en un sentido estamos en victoria, en un sentido sí tenemos esperanza, pero eso no quita la experiencia humana de no siempre estar con una sonrisa, no siempre estar feliz, sino que a veces también estar un tiempo en el cual te entristeces, y así, al apóstol Pablo mismo, ¿no? A veces también lo abandonaron, a veces también lo malinterpretaron de muchas formas, y él también sintió el dolor, pero por sobre todo él entendió que Cristo estaba con él, y eso no hizo que odie a sus hermanos, sino más bien orara por los que le perseguían, como dijo el Señor, ¿no? Oremos por los demás, y más que todo cuando son familia de la fe o familia, ¿no? Que cercana, o amigos muy queridos y así, o sea, darnos
cuánto más, ¿no? Si a veces damos oportunidad a las personas que no conocemos, cuánto más a las personas que se supone que son cercanas a nosotros, como digo, sea familia, sean amigos, que podamos darnos esa oportunidad de entendernos mejor. Así es que nada, eso quería compartirles esta mañana. Espero que les sirva de algo, porque a veces no se sabe, pero a veces pues Dios nos usa de alguna manera, y espero que les sea de bendición lo que les he compartido esta mañana. Así es que les mando un fuerte abrazo, los quiero mucho y nada, saludos desde acá. Y una cosa más, que como digo, de las apariencias, antes de cerrar este video, que a veces vemos fotos, ¿sí?, en internet y vemos, por ejemplo, yo compartí fotos porque obvio, compartes las fotos lindas, ¿no? Entonces compartí fotos de acá y a veces alguien puede ver la foto y pensar, pero está súper bien y no sabe las batallas de cada uno, ¿no? O sea, y a veces no es como que están pasando cosas malas, pero a veces uno siente tormenta dentro, ¿no? Entonces no juzguemos por las apariencias tampoco con las cosas que los demás comparten, en el sentido de que si todo está bien y compartes algo lindo, chévere, es chévere que esté lindo, pero no pienses como que, claro, esta persona está feliz, nunca tiene problemas, nunca le pasa nada, no, porque todos estamos en este viaje y todos pasamos por cosas, por procesos y batallas, y que cada uno conoce, y bueno, y delante del Señor, el Señor conoce. Y con esto no estoy diciendo como que, yo estoy pasando lo terrible, no, pero son procesos internos de cada uno, cosas que uno tiene que procesar, ¿no? Entonces, es eso. Así es que oren siempre por mí, igual yo oro por ustedes, que el Señor esté bendiciéndoles y que estén muy bien todos ustedes. Así es que voy a orar, ¿sí? Así que si quieren, oren conmigo. Padre, gracias por este día, por ser misericordioso y bueno como eres, Padre. Tú nunca cambias, tú eres perfecto. Gracias, Padre, porque nos vistes con tu perfección, nosotros que somos rotos e imperfectos. Te pedimos que tengas misericordia de cada uno de nosotros, que limpies nuestros ojos de toda lente que nos impida ver desde tu perspectiva, Señor, y que nos ayudes a ver desde tu perspectiva, porque a veces nos ponemos la lente del mundo, la lente de filosofías y cosas que no provienen de ti y que nos hacen ver con los ojos equivocados y contrario a tu palabra a las demás personas, Señor, y sobre todo a los que amamos. Te pido que nos bendigas a todos. Gracias por todo, Padre. Tú eres bueno, paciente, misericordioso. Ayúdanos a ser fieles cada día. Oro por cada uno de mis amigos y hermanos en Cristo, toda nuestra familia, en todo lugar. Que tú los bendigas y los guardes y los protejas este día. Y que les des paz en medio de sus tormentas, sean externas o internas. Que los guardes de todo mal. Y que recuerden que tú les amas, Señor. Y que tú nos amas y que tú nos ves con amor, con misericordia. No para aplastarnos, no para rechazarnos, sino para cambiarnos, transformarnos y que cada día podamos tener una relación más profunda contigo. En el nombre de Jesús, Yeshua nuestro Señor. Amén. Nada, un fuerte abrazo a todos. Besitos. Amiga querida Cari, Dios te bendiga, espero estés bien. Shalom.